Como saben, estamos en medio de una verdadera situación trágica y absurda por la guerra desatada por Rusia contra Ucrania. Y no quiero aquí hacer una interpretación geopolítica, estratégica, porque primero creo que cualquiera de ustedes pueden leer el sinnúmero de opiniones que hay sobre por qué la guerra, por qué Rusia atacó, cómo algunos van desde condenar el absurdo de este ataque militar hasta aquellos, especialmente algunos en el lado tradicionalista, que justifican la guerra diciendo que el occidente excristiano, pagano, etcétera, puso a Putin contra la pared y pintan al presidente Putin, que como sabemos ha tenido una política de acercamiento a la iglesia ortodoxa, no a la católica, ¿no? La que es mayoritaria en Rusia. Tiene simpatías hacia la posición cristiana, nunca se ha declarado propiamente ortodoxo, en el pasado se declaraba ateo, y ha pasado una serie de leyes que a muchos les gustaría ver aplicadas en nuestros propios países, contra la ideología de género, contra la pornografía, contra la publicidad de conductas inmorales, etc., ¿no? Entonces, muchos lo ven como un nuevo, pues, Constantino, ¿no? Yo no estoy entre ellos, por supuesto que no. Pero, como digo, no me interesa compartir con ustedes las teorías de por qué se ha iniciado esta guerra. La razón que Rusia ha dado, y acá me mantengo, digamos, en el aspecto objetivo y no en las numerosas especulaciones y teorías geopolíticas, es que el Occidente, especialmente la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética creó este grupo de Europa Oriental de autodefensa, ¿no? Es decir, que si alguien atacaba a cualquier nación, la Unión Soviética iba a intervenir. Si se atacaba Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, cualquiera de las naciones alemana oriental, se consideraba una guerra, y una guerra para todos, ¿no? Y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, replicó esa política. Es decir, si alguien atacaba Alemania, Italia, Austria, etcétera, iba a ser una guerra contra todos, ¿no? Entonces, cuando la Unión Soviética se desarma, varias naciones de la antigua órbita soviética, Polonia, por ejemplo, y los países del Atlántico Norte, del Báltico en realidad, ¿no? Lituania, Estonia, etc., piden unirse a la OTAN y se unen a la OTAN. Y como estas naciones son fronterizas o están muy cerca de la Unión, de la antigua Unión Soviética de Rusia, Putin considera que la supervivencia de Rusia depende de estas naciones que son supuestamente hostiles o que pueden convertirse en hostiles contra Rusia. Y la que está más insertada, digamos, cercana al territorio ruso, es Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania, desde que se independiza, es una nación que fluctúa entre permanecer en la órbita rusa
o irse por el camino europeo. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay una importante población, especialmente en la zona fronteriza con Rusia, una importante población rusoparlante que es simpatizante de Rusia, no solamente simpatizante de Rusia, sino que se sienten rusos, ¿no? Y la defensa de estos territorios, entre comillas, autónomos, fue la excusa con la cual Putin atacó Ucrania, ¿no? Y se movió rápidamente hacia las principales ciudades. Los rusos esperaban en 48 horas haber tomado las principales ciudades, especialmente la capital Kiev, y esto no sucedió. Y entonces la gran interrogante es, en este momento donde Rusia ha recibido significativas medidas de castigo financiero que están afectando el bolsillo de los rusos en la vida cotidiana, ¿no? Es una lista larga, pero en general el rublo ha perdido una cantidad enorme de valor. Un rublo en este momento es menos de un centavo de dólar, ¿no? Y los bancos han dejado de dar dinero. No se pueden realizar cambios en moneda extranjera, es decir, los que tienen rublos y quieren protegerse de la pulverización de la moneda no pueden comprar euros, dólares, libras esterlinas, cualquier otra moneda sólida. Entonces, básicamente acá se ha creado una situación que en muchos aspectos se parece lamentablemente a la situación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ustedes recordarán que en la Primera Guerra Mundial, cuando la tecnología no era suficiente para empujar una fuerza hacia la otra, y terminaron en estas guerras de trincheras donde nadie podía avanzar y donde lo único que hacían eran lanzarse gases, dispararse mutuamente y matarse sin lograr nada y sin avanzar nada, ¿no? Si no hubiera sido por la intervención de las tropas norteamericanas, que fueron después del hundimiento del barco Lusitania, las que decidieron intervenir en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que no estaban preparadas, el balance militar entre franco-ingleses y alemanes y turcos era simplemente una guerra de desgaste sin ninguna solución. Entonces, si las fuerzas rusas toman la capital, una capital de más de 2 millones de habitantes, toman la capital y ¿qué? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se mantiene la línea logística de alimentos de los soldados? Están empujando más de 200.000 soldados. ¿Cómo alimentas a 200.000 soldados? Comienzan a robar y a abusar de la población ante los ojos del mundo entero. Se comienzan a morir de hambre, comienza una guerra de guerrillas. Los ucranianos han demostrado tener una persistencia y estar dispuestos a luchar hasta la muerte. Y precisamente porque el escenario no tiene una salida lógica, Putin dice que lo que quiere es desnazificar Ucrania, ¿no? Y obviamente quiere tirarse abajo al presidente, que el presidente de Ucrania, legítimamente elegido, es judío. O sea, no sé cómo pueden llamarlo nazi, ¿no?, cuando es un presidente judío. Y por otro lado, quiere que
Ucrania declare neutralidad, es decir, que nunca se va a unir a la OTAN, nunca se va a volver en un país que esté en el occidente, para que deje de ser un país que pueda amenazar la estabilidad militar y la viabilidad de Rusia, ¿no? La realidad es que estos conflictos territoriales, hermanos, son extremadamente anticuados. O sea, la visión de Putin de que necesita controlar territorio, de que necesita, dado que desde, digamos, los países bálticos o desde Ucrania no hay ningún topo geográfico, no hay ninguna montaña, nada significativo que se interponga entre la frontera y Moscú, ¿no? Él cree que la región natural de defensa de Rusia deberían ser los montes Cárpatos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de comerse Polonia, ¿no? De volver un poco a las fronteras de la antigua Unión Soviética. Y eso es absurdo, porque es pensar en una importancia geográfica que hoy en día nadie le da, ¿no? Bolivia, por ejemplo, aspira a una salida al mar, no porque tiene una ambición, digamos, de ganar un pedazo de desierto, ¿no? Como el que perdió Perú en la guerra con Chile. Hoy en día la relación entre Chile y Perú, o Chile y Ecuador, con quien había también problemas de territorio y de acceso amazónico, son impensables, salvo que exista una auténtica necesidad económica y de beneficio como el deseo de Bolivia, por ejemplo, de salir al mar. Y aquí no tomo ni una posición, porque nunca voy a tomar una posición geopolítica en América Latina, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que los grandes pedazos de terreno, Alsacia y Lorena, por ejemplo, que generó cientos de años de guerra, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, entre Alemania y Francia, hoy día son irrelevantes. O sea, nadie pelea por terreno, nadie pelea por territorio. ¿Por qué? Porque en la guerra moderna gana el que controla recursos naturales, y en Ucrania no hay ningún recurso natural que Rusia no tenga, y aquel que controla el mercado mundial, incluso sin recursos económicos. Miren ustedes el poder de Taiwán, por ejemplo, que es una roca sin recursos salvo agua potable, ¿no? O miren ustedes Japón, un país con escasísimos recursos, pero donde la inteligencia administrativa ha hecho de Japón un país muchísimo más poderoso que el que había pensado el emperador Hirohito cuando declaró la guerra al sudeste asiático y a los Estados Unidos en Pearl Harbor, ¿no? Porque esa es la realidad moderna. La realidad moderna es una realidad de economías virtuales, de economías basadas en sistemas financieros muy complejos, y eso es lo que las sanciones está demostrando. Entonces, esta es una guerra, hermanos, que por más simpatía que exista con el pueblo ruso, especialmente con el pueblo ruso cristiano, ortodoxo, o los católicos rusos, esa es una guerra que tiene que dejar una lección muy importante. Y aquí comparto la opinión del analista pro Taiwán y pro cristianos de China, Benedict Rogers, un importante activista británico que vivió muchísimos años en Hong Kong, donde dice: si Rusia no pierde estrepitosamente esta guerra y no se retira, ¿no?, el resto del mundo va a ver que Occidente es incapaz de imponer sanciones realmente punitivas y dolorosas. Y China va a invadir Taiwán y
múltiples otros países que tienen el ojo rojo, digamos así, de tomar territorios que no les corresponden, van a actuar porque se van a dar cuenta que Estados Unidos y Europa Occidental son pura boquilla y que imponen pequeñas sanciones que no significan nada en la realidad. Y poco antes de regresar a Denver, a mi oficina, estuve en Alemania en las oficinas de ayuda a la iglesia necesitada y pude hablar con el arzobispo de Lviv, que es la arquidiócesis ucraniana más importante para los católicos de rito latino, ¿no? Porque Ucrania tiene una gran mayoría de católicos de rito greco-latino, es decir, uno de los ritos orientales con una celebración muy parecida a la ortodoxa. Este arzobispo que pude entrevistar me dijo: muchos están calculando en las fuerzas militares, en las sanciones, en las estrategias, en los políticos, en los ejércitos, pero no piensan en Dios. Dios es el factor determinante. Y lo que Dios permita en su infinita e impredecible libertad es lo que va a terminar sucediendo en la historia. Y por eso es que es tan importante que todos recemos por Ucrania y por Rusia y por la paz, pero que todos recemos por la paz porque Dios es más fuerte. Que tengas un buen día.